Modernidad, que les habla Fernanda Escobar. En este video hablaremos sobre estas 3 etapas de la humanidad en las cuales ocurrieron cambios significativos para lo que es hoy la sociedad y vamos a ir explicando una a una, paso a paso. Características de la Edad Media. Este periodo duró 1000 años aproximadamente, comenzó con la caída del Imperio Romano de Occidente y finalizó en 1492 d.C. con la llegada de los colonos europeos a América, y también se menciona que finalizó con la caída de Constantinopla. Es un periodo tradicional y se centra especialmente en la historia europea, de sus sociedades y del Próximo Oriente. La Edad Media surgió varios tipos de diferentes estados, los cuales fueron cayendo, y en Europa predominó la fragmentación política y el establecimiento del sistema político, económico y social llamado feudalismo, que los señores feudales eran quienes estaban a cargo de cuidar a todos estos campesinos y dar protección. Además, en esta época, Dios era el centro de todo. El cristianismo dominó la escena europea como fuerza política y generó una identidad cultural que se enfrentó a la expansión musulmana. La Edad Media se dividió en 3 etapas. Temprana Edad Media, que va desde el año 476 al 843 d.C. Luego viene la Alta Edad Media, que va desde el 843 al 1100 d.C. Y la Baja Edad Media, que va desde el 1100 a 1492 después de Cristo. Características de la Edad Moderna. Esta época fue marcada por ser la cuna del humanismo renacentista, la evolución científica y el hogar de grandes artistas y filósofos. Esta época surge en el siglo IX y rompe con la tradición medieval y termina a fines del siglo XVIII. Todo el avance de esta época se ve reflejado en el surgimiento de la época industrial, el cual estaba visualizado como la expansión del progreso de la época. Además, ocurre el nacimiento de los burgueses, y una época marcada por el cambio tremendo en los campos políticos, sociales y económicos, además de culturales y científicos. Nace el periodo de formación de grandes imperios, por ende aparece el mercantilismo y posteriormente el capitalismo. Este periodo finaliza con la Revolución Francesa de 1784. Características de la posmodernidad. La posmodernidad es una etapa que expresa finalmente la crisis del pensamiento moderno, que rechaza y desconfía de la razón humana y del progreso científico, tecnológico, y señala como la industrialización que no conduce a un estado de bienestar generalizado. Principalmente aspira a lo global y a salir de la idea común de lo antiguo, a hacer ideas abstractas, con romper barreras en lo común y con mucho más conscientes de la importancia de la cultura global y conscientes con el medio ambiente en el cual vivimos. Además, se generaliza mucho que en este periodo de la sociedad es muy utilizado el pensamiento metafísico moderno, el cual entra en crisis porque existe un pensamiento individualista de parte de la sociedad que solo se preocupa por estar bien consigo mismos, no se preocupa tanto como del entorno, y finalmente ocurre con esta crisis del pensamiento metafísico moderno, que tiene el pensamiento de que todo es relativo, que todo puede ser énfasis en creer en el ser espiritual y propio del ser humano. ¿Qué relación hay entre estos 3 periodos?
Principalmente el conocimiento que se entrega de un periodo a otro históricamente. Se relaciona además por los grandes cambios en los campos políticos, sociales, económicos, culturales y científicos que hoy en día son la base principal para nuestra sociedad. La relación que existe en estos tres periodos, que cada periodo es muy diferente al otro, es que principalmente la base de lo que ocurrió en estos periodos extensos de años, en los cuales históricamente se marcaron hitos que ayudan a nuestra sociedad, son la base de todo lo que ya conocemos y nos ayudan a avanzar. Principalmente los cambios territoriales, la expansión global sobre el conocimiento, la culturización de la sociedad y finalmente todo lo que se sabe que se vivió en estos tres periodos, el cual estamos actualmente viviendo en la posmodernidad, es principalmente el registro histórico de lo que ha sucedido para atrás en los años anteriores a nuestra época. Los aportes positivos de la Edad Media. El descubrimiento de las identidades nacionales. Las creencias religiosas que se heredan de la época y hasta hoy siguen impartiendo su filosofía. La inversión de las imprentas que cambió la historia del mundo para siempre, permitiendo expandir el conocimiento hacia la sociedad, marcando un hito en la historia. Los aspectos positivos de la Edad Moderna. Marcó un alejamiento del oscurantismo religioso que imperó en Occidente durante la Edad Media. La Edad Moderna cambió la escena política, económica y artística del mundo hasta el día de hoy. La religión cristiana perdió mucho poder sobre Occidente por consecuencia de la Reforma Protestante. Los aspectos positivos de la posmodernidad. La posmodernidad rompe barreras a nivel mundial con los avances tecnológicos, además de la globalización y la economía política, tecnológica y en el ámbito social. Los aportes negativos o aspectos negativos de la época de la Edad Media. Durante la Edad Media, el poder de los estados europeos se vio afectado y debilitado por el poder de los señores feudales. Es considerada la Edad Media como una época oscura, sin avances culturales y sin ningún aporte más allá a la sociedad. Se dice que en esta época hubo un estancamiento cultural, científico, mucha pobreza y mucha diferencia entre un tipo de gente y las personas que eran mucho más humildes económicamente. Los aspectos negativos de la Edad Moderna. Este periodo fue marcado por conflictos territoriales y guerras que principalmente eran llevadas a cabo por colonizadores europeos. Existió una crisis económica y la situación incrementó en la pobreza de la sociedad. Existe un desequilibrio de conseguir metales preciosos en esta época, por lo cual hubo un agotamiento de oro y de plata, que era lo que buscaban conseguir los reyes. Los aspectos negativos de la posmodernidad. Existe una actitud individualista y muy poco interés en el ámbito social en esta época. La crisis del pensamiento metafísico moderno, pensamiento de la sociedad en que todo es relativo y no existe una sola verdad. Todo es cuestionable para la sociedad en este momento. Y
Otro aspecto negativo importante es el avance tecnológico desmedido y el peligro de los avances de la inteligencia artificial y la crisis económica que enfrentan muchos países hasta la actualidad. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre estas épocas? Durante el fin de la Edad Media surge la Edad Moderna con el cambio radical del tradicionalismo religioso medieval y le dio surgimiento a la ciencia, el pensamiento moderno, que dio pie a perseguir grandes utopías sociales, ya que en la Edad Media solo daba cabida a la religión y la restricción del conocimiento, las artes y las ciencias. En cambio, la posmodernidad llegó cambiando la cultura de la sociedad con distintas tendencias estéticas, filosóficas, artísticas y culturales. Además de defender el medio ambiente y alarmar a la población del colapso ecológico que se lleva a cabo por consecuencia del modelo industrial. La diferencia entre estas épocas es bastante amplia porque existe tres etapas históricamente muy marcadas, que es la Edad Media, Edad Moderna y Posmodernidad, que entre ellas principalmente se ven figuras marcadas por una edad que estaba visualmente por historiadores estancada por conocimiento, como ya se mencionó anteriormente. La Edad Moderna dio pie a mejorar la política, la economía y la estructura política de toda una sociedad, dando pase a los imperios europeos que existieron en la época. Y la posmodernidad presenta principalmente esa diferencia de no seguir con estas reglas arcaicas medievales que existían en las épocas anteriores, principalmente dando un énfasis en esta nueva sociedad que está más preocupada por el medio ambiente, por ser individualista, porque tienen religiones propias y diversas religiones, ya no las principales que existían, finalmente hacen que estas tres épocas tengan diferentes aspectos generalmente en el pensamiento, en la estructura de las políticas, la ciencia, las artes, la economía y los avances en la salud. Personajes importantes de cada época. Principalmente hablaremos del personaje importante y destacado de la Edad Media y presentamos a Mahoma. Quien aparece en el año 620, implementa el Islam y luego se produce gracias a él la expansión del Islam a través de la península arábica, el Medio Oriente, el norte de África y el sur de Europa. Mahoma es el fundador del Islam. Su lugar de nacimiento es Meca, Arabia Saudita. Se dice que fallece el 8 de junio de 632 después de Cristo, el cual fue un profeta árabe y el creador de la teología islámica que quedó reflejada en el Corán, el único libro de la religión islámica que se encuentra hasta el día de hoy. Luego tenemos en la Edad Moderna a Johannes Gutenberg, creador de la imprenta, quien fue un orfebre, impresor de libros e inventor que vivió en el siglo IX y nació hacia el año 1400. Este hombre creó una revolucionaria técnica de impresión durante esta época que marcó un hito en la historia de la humanidad. Principalmente, antes existía el conocimiento de libros escritos por los monjes en los monasterios, quienes ellos impartían el conocimiento y lo privatizaban, dejando que muy pocos leyeran. Johannes Gutenberg cumplió con un hito de la historia que permitió que todo el conocimiento fuera de forma mucho más rápida impresa y repartido hacia la sociedad. Finalmente tenemos un personaje importante de la época de la posmodernidad con la poetisa Gabriela Mistral. Su nombre real, Lucila Godoy Alcayaga, nace el 7 de abril de 1889 en Vicuña.
Fue poetisa, diplomática, profesora y pedagoga chilena. Fue la primera mujer iberoamericana y la segunda latinoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura en 1945 y muere el 10 de enero de 1957. Gracias por su atención y esta ha sido la presentación.